Análisis, vamos a analizar un poco la escena macro. Gustavo Martínez, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Bueno, lo primero, Buffett, que no hay que preocuparse por la rebaja de la calidad crediticia de Fitch. No sé si estamos de acuerdo y compramos también las palabras de la secretaria del Tesoro, de Janet Yellen, diciendo que el timing tampoco es el correcto, pero que no tiene mucho sentido lo que dice la agencia. Bueno, yo no creo que haya demasiada diferencia entre una triple A y una doble A positiva, ¿no? Siguen siendo deudas de calidad prime bueno, si alguien puede resistir una rebaja de calificaciones, Estados Unidos, ¿no? Que tiene un tejido productivo muy sólido y todos lo estamos viendo, ¿no? Y además que tiene bueno, pues tiene una estructura empresarial también muy sólida y un mercado laboral que es inquebrantable, con lo cual las palabras de Buffett tienen bastante sentido, aunque si bien las considero un poco oportunistas, ¿no? Dado que él está largo de bonos, ¿no? Y no le interesa que el riesgo suba, porque entonces la cartera suya de bonos pues cae de precio, ¿no? Pero en general creo que, primero, que tampoco hay que hacerle demasiado caso a las agencias de calificación. Ya hemos visto lo que ha pasado con ellas en el pasado y cuán interesadas son. Y segundo, que el gap que existe, la diferencia que existe entre una triple A y una doble A positivo es casi nulo, ¿no? O sea, estamos hablando de que tu deuda está calificada con un 10 o con un 9. Bueno, pues no creo que Estados Unidos vaya a un default o un impago, y si lo fuera, pues entonces el problema sería mucho más grave en el resto del mundo que en Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto en un día de bancos centrales, el Banco de Inglaterra, que ha subido tipos en 25 puntos básicos, y la diferencia con el BCE o con la Reserva Federal es que en este caso no ve que se haya llegado al momento de la pausa o incluso a cuando hay que empezar con los recortes. Bueno, Inglaterra y el BOE, que es el Banco de Inglaterra, se toman más en serio la inflación. También es verdad que la inflación está siendo más pegajosa y más cruel en United Kingdom, pero lo cierto es que efectivamente la curva de tipos del bono inglés descuenta claramente que va a haber más subidas de tipos, ¿no? Y nada, y estos 25 puntos básicos estaban más que anticipados. Bueno, esto yo creo que todo el mundo lo sabe. Europa va por detrás tanto de Estados Unidos como de la curva de Inglaterra, y veremos. También es verdad que es mucho más difícil gestionar Europa que gestionar Inglaterra, ¿no? Dada la diversidad que existe entre las diferentes inflaciones que existen dentro de la Unión Europea, con lo cual es bastante más complejo, ¿no? No puedes subir tipos de interés a la misma velocidad que lo haces en United Kingdom ni a la misma velocidad que lo haces en Estados Unidos, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que este verano ya hemos empezado a notar una ralentización en el consumo. Ya se está empezando a ver el sector servicios en Estados Unidos, cómo ha caído los PMI, ¿no? Y sobre todo, yo he estado por ahí en el sur, he estado concretamente en Cádiz, y he visto que muchos chiringuitos y muchos restaurantes no se han llenado como otros años, ¿no? Y es que no es lo mismo si tienes una hipoteca de 300.000 euros y los tipos están al 0%, pagas una letra de 1.000, pero como están los tipos ahora, pagas una letra de 1.700 euros, con lo cual estás un 70%, pagando un 70% sobre lo que pagabas antes, y eso es menor renta disponible porque los salarios no han subido en la misma proporción. Eso es menos renta disponible y, por tanto, menos consumo, menos alegría en el consumo y menor inflación, obviamente, y bajada de precios. El escenario es clarísimo, ¿no? Hay una ralentización económica que ha empezado ya en Europa. Veremos dónde termina y cómo termina, y en Estados Unidos no es tan obvio. Yo en Estados Unidos no hablaría de recesión, más bien diría que en Europa estamos en recesión y en Estados Unidos estamos entrando en una especie de ralentización económica, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablaba precisamente de los chiringuitos de Cádiz y quería resaltar también en la situación actual de la economía española, ese dato de empleo que conocíamos hace apenas una jornada en el día de ayer, ese dato que también da cuenta de cómo los servicios siguen tirando en la temporada estival, pero que una vez se acabe puede que se nos vengan los problemas, y más con la parálisis política que actualmente existe tras estas elecciones generales, en las que, bueno, dos bloques, mayoría, básicamente ambos con la mayoría de escaños similar y sin una capacidad real de formar un gobierno, al menos en el corto plazo, y un gobierno que pueda ser más o menos estable.
Pues fíjate, Javier, que yo para mí, esto en lugar de verlo con el prisma negativo, lo veo con el prisma positivo. Yo creo que es mejor que no haya gobierno, porque en el momento en que se forme gobierno va a ser mucho peor. Dado todo la dificultad, el gobierno débil que tenemos, es peor no tener gobierno que tener un gobierno débil, y más tan débil como este. Y encima ya si es socialista ni te cuento, ¿no? Que lo más probable es que regale el oro y el moro a diestro y siniestro, ¿no? Así que, bueno, sí que es cierto que España no pinta bien, el futuro económico en España no pinta bien y lo vamos a ir viendo, ¿no? Es algo bueno, no se trata de intentar tener un sesgo, ¿no? Hacia un partido, hacia otro. Yo no tengo ningún tipo de condicionante, soy apolítico, no voto, pero creo que los mercados, creo que la economía en España cada vez está más intervenida, más encosetada y creo que tenía que haber habido una reacción en estas últimas elecciones, dado que somos el país que más se ha empobrecido en términos reales y un paro estructural, que si bien es cierto no solamente es culpa del PSOE, sino que viene también de otros partidos y viene de otras épocas, pero tendríamos que haber reflexionado sobre hacia dónde queremos ir y no ha habido un cambio, no ha habido un cambio en la mentalidad de la ciudadanía y esto no es bueno porque es un problema educacional y ese problema está enquistado y mientras que no ataques ese problema vas a seguir teniendo problemas estructurales y por tanto yo no soy optimista con el devenir de la economía en España, ¿no? Gustavo Martínez, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín, un placer de conversación. Hasta la próxima. Buena tarde. Buenas tardes. Un abrazo. Bueno, 15 minutos ya son los que pasan sobre las 7 en punto de la tarde.